¿cómo te podría decir? No absolutamente, pero tenemos una vinculación muy estrecha con el gobierno. El gobierno nos da la autorización a través de la patente, el gobierno nos autoriza cada uno de los libros o cada uno de los folios en los que plasmamos los actos jurídicos en que intervenimos, y esos libros son propiedad del Estado. Cada determinado tiempo nosotros tenemos que entregárselos al Estado, quien los almacena, los custodia y da los servicios que se requieran de certificaciones, de copias, etcétera, ¿no? Que les llaman también protocolo, ¿no? El protocolo es el libro que nosotros manejamos. ¿Qué significa protocolo? No. Esto viene del griego, protos, que es primero, y cola, que es copia. Entonces, el protocolo es o constituye la primera copia del acto jurídico. Esto a veces resulta un poquito complejo de entender. Dices, ¿por qué la primera copia? Bueno, porque cuando tú y yo celebramos un contrato, dices, ¿cuál es el original del contrato? El original contrato es el acuerdo que tú y yo hemos celebrado, independientemente de que lo plasmemos por escrito, ¿verdad? Exacto. Cuando lo plasmamos por escrito y lo ponemos y lo celebramos ante un notario, el notario lo que va a hacer es redactar en términos jurídicos el contrato que nosotros hemos pactado, las cláusulas que nosotros queremos en nuestro contrato, y lo va a insertar en ese libro. Por eso es la primera copia, ¿verdad? Okay, muchos le llaman la matriz, ¿verdad? Yo me imagino que este nombre pues se ha dado con el afán de que el público comprenda con mayor facilidad el uso práctico del protocolo, ¿no? Ahí está la matriz y se pueden sacar testimonios, copias certificadas, etcétera, etcétera, ¿no? Excelente, muy bien, mi querido Juan Teresa. Oye, y coméntanos más o menos en forma general, ¿cuáles son las funciones que se hacen ante la notaría? Mira, las más comunes son, diría yo, las dividiría en dos grandes grupos. Sí. Los contratos y los hechos. Esto es, el notario plasma en su protocolo contratos que otorgan las partes y también los hechos que él haya presenciado y que le hace constar en un acta, ¿verdad? Las famosas fes de hechos. Eso es. Lo que el notario apreció a través de sus sentidos. Las fes de hechos pues son variadísimas, hay de todo tipo, ¿no? Desde, ¿qué te podré decir? Híjole, yo he dado fe de hechos de que un vehículo o un inmueble está en tales condiciones, de que una persona recibió un documento, de que se realizó tal cosa. Inventarios en mal estado para desecharlos, ¿verdad? Por ejemplo, unos inventarios en mal estado. Claro que ahí lo de mal estado es de cuidado, porque el notario es un perito en derecho, no es un perito en materia comercial, como para poder calificar el buen o mal estado. Yo puedo decir, yo doy fe de que tengo a la vista un mueble que tiene una raspadura y tal, y que tiene un cajón suelto y le faltan tornillos, pero yo digo, está en mal estado. Bueno, no tengo yo calidad para calificar el buen o mal estado. Me parece que está en mal estado. ¿Por qué? Pues porque le vi una raspadura, porque tengo que ser muy preciso. ¿no? Sí, mucho cuidado. Sí, para que sea útil. Entonces necesitas apoyarte con los profesionales, también puede ser multidisciplinario tu apoyo. Puede ser. Porque pero no precisamente el notario no se apoya en otro profesional en su diligencia, sino que se apoya de otro profesional que le dice cuál es el objeto de su diligencia, y entonces el notario va a dar fe de lo que ve, de lo que oye, de lo que huele, de lo que prueba, cualquier cosa que perciba a través de sus sentidos. Yo puedo dar fe, por ejemplo, de que un mueble tiene una superficie húmeda, ¿no? Porque pasé mis dedos y está húmedo. Que eso lo deterioró, ¿no? Que sabe, eso que lo determinen otros, ¿no? Claro. Otros peritos. El notario no es más que perito en derecho. Excelente. ¿Sí? Es muy delicado. La otra parte, te digo, son los contratos. Cualquier contrato puede celebrarse ante notario. Algunos deben celebrarse ante notario. Por ejemplo,
todo lo que se refiera a inmuebles, ¿verdad? La transmisión de dominio de los inmuebles o las cargas o gravámenes sobre inmuebles de determinada cuantía, ¿verdad? En el caso de Quintana Roo es de mayores de 5,000 pesos, debe de celebrarse en la escritura pública. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el notario, además de ser perito en derecho, es, como te decía, es un brazo extendido del Estado. Entonces, el notario tiene una serie de obligaciones propias de unidades administrativas estatales. Debe de verificar, por ejemplo, que estén los inmuebles al corriente del pago de los impuestos, que no haya deudos por concepto de agua potable, que esté libre de gravámenes, etcétera, ¿no? Que cumpla con, por ejemplo, con las normas de planificación y desarrollo urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Excelente. Otro aspecto muy importante es la cuestión testamentaria. Importante, ¿verdad? Muy importante. Ante el notario se otorga el testamento público abierto o cerrado, el abierto que es el más común, pero también ante el notario se puede llevar a cabo la sucesión, tanto testamentaria como intestamentaria en nuestro estado, ¿verdad? Eso es. Cumpliendo con una serie de requisitos que se establecen en el Código Civil, en el Código de Procedimientos Civiles y en la Ley del Notariado. Otro aspecto interesante, particular de Quintana Roo, es que los notarios... A ver, aquí me dice alguien, Javier, préstamos entre particulares. Contratos de préstamos. Contratos de mutuo, ¿no? De mutuo, el contrato de mutuo se puede celebrar ante notario y se debe celebrar cuando hay una garantía de tipo hipotecario, ¿no? Eso es. Un contrato de préstamo de mutuo puede no requerir la celebración ante notario, como por ejemplo cuando tú vas al banco, le pides préstame 100,000 pesos, haces un pagaré, un préstamo quirografario, y la garantía es lo que nosotros llamamos una prenda genérica, o sea, tú estás respondiendo con todos tus bienes. El banco, por tu actividad comercial, te otorga el crédito. Pero cuando está de por medio una garantía inmobiliaria, necesariamente se tiene que celebrar ante un notario. Una pregunta, Jorge Camacho, ¿los préstamos se tienen que protocolizar? Es lo mismo, ¿no? Solamente cuando, como obligación, solamente cuando haya de por medio como garantía un inmueble. ¿Sí? Excelente. En los demás casos se puede protocolizar o no. Puede ser nada más entre particulares. Entre particulares que se garantizan a través de la suscripción de títulos de crédito, por ejemplo, ¿no? Un pagaré o, ¿no? A veces, por ejemplo, se dan garantías prendarias, ¿no? Tú tienes una alhaja o un cuadro valioso y lo das en garantía y tu prestamista te lo acepta. A veces, por ejemplo, la maquinaria, ¿no? Tú das en garantía una maquinaria del pago de un crédito. Eso no requiere de protocolizarse ante notario, ¿verdad? Se puede hacer en un documento privado. Los casos de empeño, ¿no? Que vas a dar tu por coche ejemplo, en garantía. ¿no? Exactamente. Normalmente ya bailaste, casi nunca lo recuperan. Pero si vas a dar en garantía, por ejemplo, una embarcación, ahí sí, porque las embarcaciones para este efecto se consideran como inmuebles. Hay un registro público de embarcaciones, no me acuerdo ahorita exactamente del nombre de este registro, que lo controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y por qué los registran? Bueno, por su naturaleza se consideran inmuebles, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ver, hay un monto para protocolizar aunque no exista garantía, un monto en que exista la obligación de protocolizar. No, solamente cuando dice, aunque no exista garantía, que si sea hipoteca, pues cuando el inmueble sea de un valor mayor a 5,000 pesos en Quintana Roo. En otros estados puede variar el monto, pero por lo general debe de protocolizarse. ¿Para qué? Para que el notario inscriba la escritura en el registro público. Claro. Porque si la hipoteca, la garantía inmueble, no está inscrita en el registro público, es como si no existiera ningún gravamen. Exactamente. Entonces no es oponible a terceros. No es oponible a terceros y la puedo dar yo las veces que quiera. La puedes vender, la puedes, claro.
y la puedo vender 3 o 4 veces, que ha sucedido en muchos casos, ¿no? Claro. O sea, ese es el meollo del asunto, mi estimado colega. Yo creo que para que te den seguridad jurídica en el aspecto de que sí está ya grabado ese inmueble. Sí. De hecho consideramos que cualquier contratación, cualquier préstamo que des en garantía de inmuebles, pues lo puedes hacer entre particulares y con la firma ya estás expresando tu voluntad de una obligación. Sí, pero ¿verdad? Pero la garantía no, hay un gran riesgo, ¿no? Exacto, entonces, ¿sí? Más que nada. Antiguamente la gente se prestaba a la pura palabra, ¿no? Antiguamente era la pura palabra. Pero cuando se trata de inmuebles, tienes que inscribirlo en el registro público para que esa garantía sea oponible a terceros. Excelente. ¿Sí? Es uno de los derechos reales. Estimado Javier, creo que queda claro. A ver si no quedó claro, ahí coméntanos. ¿Cuál es la diferencia entre la fe de un notario público y un corredor público? Jorge Camacho. Mira, esta es una pregunta muy pertinente y muy importante. Desde el punto de vista de su naturaleza, de su esencia, los dos son iguales, son fedatarios. Pero el corredor público es un fedatario limitado. ¿Limitado por qué? Porque solamente puede dar fe de actos mercantiles. Okay. El notario público puede dar fe de cualquier acto, mercantil o no mercantil, o sea, mercantil, civil, etcétera, ¿no? En cambio, los corredores públicos solamente pueden dar fe de actos mercantiles, pero puramente mercantiles. Okay. ¿Como cuáles, por ejemplo? Las compraventas mercantiles, la constitución de sociedades mercantiles, las actas de asamblea de sociedades. Los corredores tienen el carácter de evaluadores, son peritos evaluadores, cosa que el notario no tiene. Eso es. Entonces el corredor público puede hacer avalúos. Tú me decías, por ejemplo, oye, quiero que se dé fe de que una mercancía me llegó en mal estado. Puedes llevar a un corredor o puedes llevar a un notario a que dé fe. Eso es. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de una operación puramente mercantil. Pero si quieres que se dé fe de que una casa que compraste tiene cuarteaduras, ahí un corredor público no puede hacerlo. Okay. A menos que, fíjate, que tú fueras una empresa inmobiliaria que contrataste con otra constructora la construcción de unas casas. A lo mejor ahí sí podría un corredor intervenir, pero para mayor seguridad búscate un notario, ¿no? Ahí está, mis compañeros, si no es publicidad, ¿ok? Forzosamente cuando hay un préstamo debe generar intereses. Qué bonita pregunta, qué interesante. Mira, no. Así es. El mutuo, que es el contrato de préstamo, puede ser con intereses o sin intereses. El interés como figura comercial es tan antigua que creo que los hebreos ya la plasmaron en sus sagradas escrituras, ¿no? El interés. Pero no, el préstamo puede ser con o sin intereses. Y desde luego puede tener garantía de cualquier tipo, ¿verdad? Una fianza, una hipoteca, una garantía prendaria, la que sea. Pagaré, etcétera, etcétera. Dice, ¿el mutuo sin interés tiene un plazo de 1 año para cubrirse o no hay fecha límite? No hay plazo, pues depende de lo que pacten las partes, ¿no? Sí, eso depende de la voluntad de las partes, voluntad, ¿no? de las partes. Si yo te presto sin intereses 50,000 pesos, pues yo espero que me los pagues a lo mejor en un par de meses, 3 meses, según lo que me digas. Pero si te presto $500,000 de pesos, pues a lo mejor me dices, oye, dame un par de años para pagártelos. Y si de veras te quiero ayudar, pues ok, en 2 años me los devuelves, no te voy a cobrar intereses, ¿no? Híjole, cuando lo haces entre amigos, espero que me paguen algún día, pero que te paguen, ya con eso es ganancia, ¿no? Oye, sí. Juan, déjame comentarte, a ver, si has tenido alguna solicitud por parte de algunos profesionales de licenciados en Derecho o contadores públicos para estar presente cuando alguna autoridad no les quiere recibir algún documento. ¿Sí es común? No, casi no. No, fíjate que aquí no es común. Okay. Pero ya me pasó una vez. Nada más que, pues, este es un lugar chico, la gente nos conoce, y desde que me vieron llegar recibieron el documento. sí, ya cuando ven al notario. Sí, me ha pasado una vez nada más. Sí, exacto, porque es muy dado por las autoridades. Sí. Mira, déjame platicarte, nosotros tenemos por aquí 2 problemillas.
y creo que muchos son causados por la situación de la mala información del SAT o los cambios, ¿no?, que se han generado. Uno es que hemos estado batallando últimamente cuando damos de alta una nueva sociedad ante notario, de que vas al SAT y el SAT ya no te la quiere recibir porque dice, no, es que ya te lo tiene que hacer el notario. Y el notario dice, no, pues es que todavía no estoy registrado, entonces es un ping-pong ahí muy sabroso. Todavía sí se tiene que sacar este registro, se tiene que registrar a ustedes. La cuestión es esta, el sistema de administración tributaria ha puesto a disposición de nosotros un sistema o un mecanismo para que nosotros desde las notarías podamos dar de alta a las sociedades mercantiles, inscribirlas en el registro federal de contribuyentes. Así es. Pero el poder operar este sistema, que es a través de medios electrónicos, implica para el notario adquirir un equipo que no es barato. Okay. Yo hice el trámite, que es relativamente sencillo para el notario, pero la verdad es que la frecuencia con la que en este momento se me solicita la constitución de sociedades, pues no me hace rentable comprar ese equipo. Ok. ¿No? Lamentablemente, pues es una desventaja para mis clientes, que tienen que acudir a las oficinas del SAT y llevar la copia de su escritura constitutiva para que les hagan la inscripción. Pero es una cuestión de mercado nada más, no estamos obligados a hacerlo. Lo ideal sería que todos lo pudiéramos hacer. Claro. Pero como te decía, lamentablemente esto implica una inversión que pues a veces no se justifica, ¿no? Sí, en ese momento. Y hay cosas muy raras, mira, es que son cosas que suceden, es una sana crítica que yo le voy a hacer al sistema. Te voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que los notarios estamos obligados a hacer es a calcular el impuesto sobre la renta en las operaciones de enajenación de inmuebles, ¿no? Sí. Además de otros impuestos y derechos. Así Muy bien. es. Resulta que para calcular el impuesto sobre la renta, y tú como contador y quienes nos escuchan lo sabrán, es un viacrucis espantoso. O sea, es un procedimiento muy complicado. Bueno, es tan complicado que ha habido empresas que han diseñado software para poder calcular sin error este impuesto. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Yo me he preguntado muchas veces, bueno, ¿por qué si nosotros somos retenedores, somos casi recaudadores del fisco, por qué el fisco no nos pone a la mano un sistema para que nosotros calculemos con base en ese sistema y tengamos la seguridad de que cuando accedemos a ese sistema y calculamos conforme a él, el cálculo es correcto? Sí, ¿y por qué tenemos que comprar, verdad, un software a una empresa que nos lo da caro y que luego cambia y que, ¿no? Sí, que cada año está cambiando con los... Pero que además siempre tienes la incertidumbre de si lo habré hecho bien o no, si habré calculado bien o no. Así es. Entonces, ahora tantas cosas que se manejan de manera electrónica, como esta maravilla que estamos haciendo aquí en tu oficina, ¿verdad? Y nos están oyendo gente en todo el país y hasta en los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué no aprovechar esos sistemas y que el SAT nos diera el formulario, el esquema, no sé cómo se llamará, ¿no? El software. El software, programita para iniciar este cálculo. Hacer los cálculos. Bueno, mira, fíjate que yo estuve en Chetumal la semana pasada, estaba platicando por ahí con su administradora de servicios al contribuyente y precisamente estábamos comentando esta situación con los notarios. Ella me hizo un encargo, ahorita te lo comento, pero yo creo que nos están oyendo allá. Se iba a juntar gente ahí en Chetumal, en un salón, y iban a meter como cerca de 30 personas que nos iban a estar oyendo y nos iban a estar haciendo preguntas. Bueno, pues por ahí debe de estar Selene, esta Delta Selene. Esperemos que nos oiga Selene Delta, y un comentario muy pues muy positivo, ¿no? Ahí para que se los pases a tu gente en el SAT. Yo creo que sí, luego hacemos funciones de recaudadores y esto nos implica también incurrir en gastos adicionales, que bueno, pues hay que nos apoye el SAT. Mira, fíjate, claro, uno de los principales problemas que tiene el SAT, me comentaban allá en Chetumal, es el de la gente que muere intestada y que está bajo un régimen dentro del SAT,
y que no se puede dar de baja precisamente por eso hasta que se haga la sucesión testamentaria. Pero tenemos un problema, platícanos un poquito de, en la sucesión testamentaria, si no están de acuerdo todos los hermanos, porque al final es cuando se empiezan a dar unas peleadas pero sabrosas, ¿cómo es que finalmente se puede llevar a buen término una sucesión cuando tienes discordancias en las opiniones de la familia? Una de las condiciones para que la sucesión intestamentaria se pueda llevar ante notario es que no haya conflicto entre herederos. Caray. En el momento en que haya un conflicto entre herederos, el notario está obligado, si ya se inició la sucesión ante él, a remitirlo a un juez de lo familiar. Los notarios no tenemos atribuciones para juzgar, ¿no? No podemos, tenemos que remitirlo a los jueces. Eso es. Sí, porque era uno de los principales problemas que veíamos. Si hay algún contribuyente que quedó de ver impuestos, entonces se dificulta un tanto la representación para que esta persona haga la liquidación o haga la baja, sacarlo del padrón del SAT. Ahí la responsabilidad es del albacea. El albacea de la sucesión, ya sea que lo hayan nombrado a través del testamento o que lo haya nombrado el juez, los herederos ante el juez, el albacea es un administrador de la sucesión y uno de los pasos que tiene que cumplir es elaborar el inventario de los bienes de la sucesión. Sí. Pero los bienes no son nada más activos, también son pasivos. Exacto, ¿verdad? Exacto. Claro, es probable que el albacea, imagínate un señor que tiene varios hermanos, se murió su papá, pues vamos a la sucesión, ¿qué tendrá mi papá? A lo mejor no se entera que tiene por ahí una deuda, ¿no? ¿Verdad? Pero para eso, pues ahí la autoridad fiscal debe de estar muy pendiente, ¿no? Y el hecho de que los herederos reciban bienes los obliga también a responder por las deudas. De modo que si el sistema de administración tributaria detecta, por ejemplo, cuando ya se hizo la adjudicación de bienes, sí, que llega uno de los herederos a dar de baja al papá, dice, oye, pero aquí hay una deuda y se tiene que pagar. ¿Quién la debe de pagar? Los herederos que recibieron bienes. ¿Hasta dónde deben de pagar? Hasta el monto de lo que recibieron. Sí, que les corresponde en forma proporcional. Proporcional, ¿no? Exacto. Sí. Qué interesante. Pero no es sencillo, es bien complejo, ¿no? Sí, precisamente eso es por lo que platicábamos con la gente del SAT en Chetumal, de que sí es bastante complejo y más máxime cuando los familiares no están de acuerdo, ¿no? Claro. ¿Cuándo se puede tardar una sucesión testamentaria? Años. Muchísimo tiempo, sí. Y aparte lo indicado es que el albacea, cuando tiene la masa hereditaria, antes de la repartición es cuando debería, o es lo mejor, hacer la liquidación de los adeudos también. Claro, eso sería lo ideal, que hiciera el pago de los créditos. Pero sucede algo similar, nada más que en el caso de las sucesiones no es tan riguroso, cuando liquidas una sociedad. Cuando una sociedad mercantil es liquidada, se acuerda su disolución, es disuelta. Así es. Los administradores dejan de funcionar y entran los liquidadores, ¿no? Así es. Los liquidadores, claro, se supone que está documentado tanto los activos como los pasivos. Pero ¿qué tal que hay por ahí algún crédito que no estuvo contabilizado, verdad? Por eso la ley prevé un procedimiento a través del cual se da a conocer al público que esa sociedad está en liquidación, para que quien tenga un crédito acuda a reclamarlo, que se le pague, ¿no? Claro. En el caso de la materia sucesoria no existe que yo conozca un procedimiento similar, y sí es muy complicado para un albacea enterarse al 100% de la situación patrimonial del autor de la sucesión. No, es cuando más se reciben sorpresas, ¿no? Sí. Salen por ahí hijos por todos lados. Salen hijos por todos lados, sale por ahí una cuenta de banco que nadie sabía para qué la usaba el viejito. Ajá. Salen por ahí contratos de seguros o cosas así, ¿no? O dinero que tenían guardado, que eso hay que andar. Digo, ¿no? Parece mal consejo, pero sí hay que buscar en el ropero y abajo del colchón porque claro. No dejan dinero por ahí. No, claro. Y fíjate que les comento primero a los colegas, yo creo que algo que es muy importante ahorita es comentar y que les quede bien claro, porque toda la gente percibe que cuando se muere una persona no tenemos obligación de pagar los adeudos. Entonces está claro, está en la ley. No. Eso de que ¿cómo que se murió si me debía?
No, el heredero no puede hacer valer ese argumento, ¿no? Si el heredero va a recibir bienes, debe de cumplir con las deudas del que se murió. Entonces ténganlo en consideración, mis estimados colegas. Y la segunda es que, bueno, pues ya ven la dificultad de la sucesión testamentaria. Hay que dar de baja al que le llaman el de cujus, ¿no? El de cuyus, sí. Cuyus, para revisarle toda la situación que tenga, lo que comentábamos. A veces tiene 2 o 3 seguros y no nos damos cuenta porque estaban escondidos los papeles por ahí. Y fíjate que sacan en la televisión un programa muy interesante donde venden unas bodegas que va la gente a guardar toda la mercancía cuando se cambian de casa o todo lo que les sobra. Sí. Y las liquidan, las venden. Entonces los que lo compran a veces han revisado y atrás de los cuadros se encuentran dinero, ¿sí? Fíjate. Sí. Entonces, que a lo mejor quien lo llevó ni sabía, ¿no? Los herederos yo creo que ni sabían, lo que sabían son los padres, pero una vez que se mueran, pues ya. Pues sí. ¿Qué van a decir? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Y fíjate, mi estimado Juan, otra problemática que tenemos con el SAT y que atañe en cierta forma a los notarios es precisamente ellos nos hacen que nosotros entendamos que todas las operaciones que se lleven a cabo dentro de la notaría y que implique esto una retención de impuestos debe ser retenida por ustedes y debe de ser pagada. Esto porque en la enajenación de casa habitación ahí hay un problemilla, ¿no? Ya ves que dice un artículo de ley que la debe de retener el adquirente, debe de hacer la retención y liquidarla al enajenante. Pero platícanos algo de esto, ¿sí estamos en lo cierto? Mira, nosotros tenemos la obligación de retener, primero de calcular, de retener y entregar el impuesto. Ajá. Tanto los impuestos federales, impuesto a la renta o IVA cuando se causa, eso es, como los impuestos municipales, el famoso ISAI, ¿no? El impuesto sobre adquisición de inmuebles, sí, lo que antes se llamaba traslado de dominio, y los derechos para poder tanto expedir un testimonio como para inscribirlo en el registro público, ¿no? Okay. Entonces, nosotros ahí sí no hacemos ninguna concesión al adquirente, ¿no? Es un riesgo para el notario porque el notario es solidariamente responsable con el contribuyente del correcto pago de los impuestos. Entonces imagínate, si el notario deja en manos del que compró la casa la obligación de enterar el impuesto y no lo hace, el notario es solidariamente responsable y tendría que pagar. En caso de que no lo liquidara el interesado. ¿Y enajenación de acciones también? No, en el caso de enajenación de acciones no. Ahí el tratamiento fiscal es diferente, ¿no? Ok. Sí. Entonces ahí ustedes no lo retienen y lo enteran. No, ¿por qué? Y te voy a decir por qué no. No me ha tocado el caso de que se celebrara en mi presencia un contrato de venta de acciones. Okay. Lo que sí me ha tocado es protocolizar actas de asamblea en donde se habla de enajenación de acciones. Ahí yo ya no tengo la responsabilidad de retener un impuesto, ¿no? Sí, porque en el acta únicamente se dice que se trasladó las acciones de un socio a un yo no socio. sé ni en cuánto se vendieron, ni mucho menos, ¿no? Porque fíjate que eso está interesante porque la mayoría de los contadores nos vamos con la idea de que uno lleva añadido el otro asunto. Si está haciendo una acta de asamblea para hacer el traslado de acciones, la propiedad de acciones de una persona física a otra persona física, damos por hecho de que implica también la retención, ¿no? Entonces ahí está. No, si se celebrara el contrato de venta de acciones ante el notario, quizás sí. Como cuando en la asamblea se celebra el contrato de venta de acciones, quizá al entregar los nuevos títulos sea el mismo administrador de la sociedad el que deba retener un impuesto. La verdad ignoro cómo se maneja eso, ¿no? Okay. Pero no me ha tocado nunca que ante mí se haga la venta de acciones. Okay, está interesante. Está interesante porque sí, luego nos vamos, nos confundimos un tanto cuanto, luego llegas a preguntarle al SAT y la verdad a veces hay mucho desconocimiento por ahí, ¿no? Y sí, mira, lo que sucede es que generalmente, por lo menos en los casos que yo he visto, la transmisión de acciones se hace en su valor nominal. Entonces, ¿cuál impuesto? ¿No? Exacto. Nunca hablan del valor en libros, porque pues no
no sé por qué. Porque siempre todas las empresas en México tienen pérdidas y no tienen valor en IVA. Entonces, si se hace el valor nominal, pues no se genera ningún impuesto, ¿no? Bueno, pues yo creo que es bueno hacerle la observación, porque yo ya he tenido casos de que nos revisa el SAT en el aspecto federal o en coordinación con el gobierno del estado, y sí me han preguntado por la retención de impuestos cuando ven que hay enajenación, cuando hay cambio de accionistas. Y sí existe la obligación, de acuerdo con ley de impuesto sobre la renta, de hacer una retención mínima del 20%. Eso es. Del valor de la enajenación. ¿Pero quién la debe de hacer? Porque me imagino que si la enajenación se hace en una asamblea, ajá, pues a lo mejor serán los administradores. No, ahí tienes el artículo que el adquirente. Luego hay estos artículos por ahí que en reglamento que les pasan la bolita a ustedes. Ajá. Dicen que pero va a haber en forma generalizada, cualquier operación que se lleve ante notario y que implique una retención, sea responsabilidad del notario. Pero te digo, es lo que se presta confusión en el caso de enajenación de acciones, que hay dos artículos que se contraponen. Porque fíjate, eso que acabas de decir, desconozco la norma, pero eso que acabas de decir es muy interesante. Una cosa es que el acto se celebre ante el notario, y otra cosa es que el acto se haya celebrado en privado, en la asamblea de accionistas, y que simplemente el notario vaya a protocolizar el acta de la asamblea, ¿verdad? Pero habría que revisar, porque a lo mejor al protocolizar yo mi acta y darme cuenta de que hubo una enajenación, debiera exigir el pago del impuesto. No lo sé, pero ya me sembraste la inquietud. No, vamos a analizarlo y te lo comento, porque sí hay una responsabilidad, sobre todo para los accionistas que se quieren pasar de listos. Pues yo lo vendía a valor nominal y es la misma cantidad de más de menos, me da cero, según ellos, ¿no? En su pensar, pero está la obligación en la ley de impuesto de la renta, una retención mínima del 20%, o en el caso de que no quieran evadir o evitar, mejor dicho, esa retención del 20%, está el dictamen de enajenación de acciones, en donde haces todos los cálculos y casi te da el valor que tiene contable, y con eso lo evitas. ¿Ok? Y porque puedes aplicar una tarifa que es más, va por rangos y te podría resultar finalmente una retención menor. Eso es. Entonces está interesante el tema, porque tú me estás diciendo que hay dos cosas, pero de acuerdo y te lo comento, ya después lo checaremos, debería de ser en el mismo acto que se llevan las dos, ¿no? El contrato de compraventa y la asamblea, no sé, vamos a checarlo, ¿no? Y es que luego el fisco nos aplica criterios muy raritos, ¿eh? Sí, como no. Sí. Entonces sí se presta mucha confusión, ¿no? Sí. Oye, vamos a platicar otro. Yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero pues a ver si después tenemos oportunidad, mi querido Juan, de que platiquemos en otra ocasión, ¿no? Sí. Platícanos algo del Declaranot. Sabemos que le pasan mucha información ahí al SAT en febrero de cada año, ¿no? Sí, pero mira, es una especie de concentrado de lo que le vamos pasando en cada operación, ¿no? Ah, caray, sí. Porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros presentamos una información de las operaciones que se han realizado ante nosotros. Entonces es un concentrado de lo que ya le fuimos informando una por una, ¿no? O sea, una por una se la das cada vez que se celebra y si causa un impuesto. Hay una dirección de notarías, ¿no? En cada estado. Sí. Y ahí a ellos son los que les das la información. No, a la Secretaría de Hacienda cada vez que le vas a pagar el impuesto, si se causa, pues se lo entregas. Ahora, si no se causa, bueno, ahí no le das ninguna información al SAT, pero tienes que pagar el impuesto municipal y tienes que entregarle una copia de la escritura al gobierno municipal, y entre ellos cruzan esa información. Eso. Sí. O sea que finalmente le pasas la información de todo lo que haces ante la notaría. Sí, claro. ¿Al ayuntamiento? Al SAT. No. ¿En forma anual? No, hay cosas que no le interesan al SAT, ¿no? Por ejemplo, el otorgamiento de testamentos o el otorgamiento de poderes, las fes de hechos. No tengo por qué reportar. Compraventa más que nada. Sí, operaciones que causen impuesto a la renta, ¿no? Ok. O impuesto al valor agregado, ¿no? Exacto. Esto viene también por el tema que
estábamos comentando hace algunos días de la enajenación de casa habitación. En la enajenación de casa habitación también es muy complejo para las notarías, para los contadores y los abogados, porque la retención del impuesto sobre la renta me la están condicionando primero en el artículo de ley a que no haya yo enajenado esa casa habitación durante los últimos 5 años. Antes eran 2, ahora son 5. Después hay por ahí una resolución miscelánea en donde me dice que puedo comprobar que he estado habitando. Fíjate, primero te dice que no hayas enajenado casa habitación, luego te dice que hayas habitado la casa habitación con los comprobantes de luz, teléfono, y ya no te agua, ya no te lo aceptan. Algunos otros servicios. Y los estados de cuenta de tarjetas bancarias, tarjetas de crédito, ¿no? Que estén domiciliados en ese lugar. Pero finalmente hay otro artículo, y en resolución miscelánea nos sale por ahí un transitorio que nos dice que el notario público, primero hay resolución miscelánea, el notario público, para cerciorarse de que no ha sido vendida la casa habitación durante los últimos 5 años, lo hará ante la plataforma del SAT y ahí podrá checar. Pero creo que todavía no está esta información disponible para ustedes, ¿verdad? Así es. Plataforma. Entonces nosotros nos apoyamos en una norma que nos permite dar por buena la operación con la declaración bajo protesta, de decir verdad, de esta persona, de que no ha vendido otra, ¿no? Porque cuando una persona llega a vender una casa y me acredita que es la casa donde vive, ¿cómo puedo yo saber si tiene 2 o 3 más? Así es. Yo no puedo saber, ni tengo por qué andar investigando. Claro. Si tiene otras más. Me basta con su declaración bajo protesta, ¿no? Así es. Para efectos fiscales, ¿no? Sí. Que es un artículo de resolución miscelánea de vigencia transitoria que salió aquí en 2012, que nada va a tener vigencia aparentemente este año. Vamos a ver si ya echan a andar después lo de que es la plataforma, ¿no? Pues sí, vamos a ver qué hace. Ahora, ¿es que la miscelánea te la cambian cada semana o cada 15 días? Sí, como cada 3 semanas sacan una nueva resolución de modificaciones. Sí. Bueno, ahí la cuestión, fíjate, siguiendo con lo de la casa habitación, es que ¿cuál es entonces el objetivo principal para que tiene que revisar el SAT? Si habitaste la casa o si no la enajenaste. Si no la enajenaste, también se puede dar uno fácilmente cuenta, ¿no? Porque pues enseñas todos los pagos de predial y etcétera, toda la información que te piden por cientos en el Infonavit para darte un crédito, y con eso puedes llegar a determinar que no ha enajenado la casa habitación. Claro. Y aparte, una persona que compra una casa en el Infonavit, pues es medio difícil que se haga de otra, ¿no? Cuando la vende. Pues sí. No quiere decir que no te puedas sacar la lotería y comprarte 3 o 4 más, ¿verdad? Sí. Pero es un caso muy poco frecuente. Mira, yo creo que el espíritu de la norma es proteger, o mejor dicho, híjole, no quisiera usar la palabra subsidio, pero bueno, no gravar a la persona que vende una casa que ha sido su habitación. ¿Por qué? Porque el legislador presume que con el recurso que obtenga de la venta de su vivienda va a comprar otra vivienda. Así es. ¿No? Y la vivienda es motivo de protección en el Estado mexicano, ¿no? Así es. Entonces, la autoridad fiscal dice, bueno, eso está muy bien, que se proteja la vivienda. Pero cuando la casa es objeto de una especulación comercial distinta del simple deseo de satisfacer la necesidad de vivir, de habitar en un sitio, entonces sí me pagas impuestos. Sí, por supuesto. ¿Verdad? De acuerdo. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Ese sería para mí el espíritu de la ley, ¿no? Lo que habría que investigar, ¿no? Sí, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque hemos conocido muchos clientes, muchos contribuyentes que se dedicaron en determinado momento a la compra de casas o a compra de terrenos, a la construcción y la venta. Sí. Y no pagaban ningún impuesto. Entonces yo creo que por ahí fue el legislador al tratar de... Sí. Mira, yo conozco casos de personas que me han ido a decir, oiga, fíjese que yo tengo mi casa, ¿no? Pero mi hermana también. Y
mi hermana va a sacar un crédito de Infonavit, pero pues realmente no lo quiere, entonces yo sí lo quiero porque quiero rentar esa casita y entonces yo lo voy a pagar. Entonces ya te das cuenta de que ahí la intención no es obtener una vivienda para proteger a tu familia. Sí, ahí quieres hacer un negocio, que está muy bien, pero entonces debes de pagar impuestos. Sí, por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y más cuando no te comprueban que no ha sido enajenada una casa a nombre de ellos, ¿no? Claro. En los últimos 5 años. Así es. Entonces está muy bien, muy bien. Yo creo que muy interesante todo esto. Mis estimados colegas, ya casi se nos termina el tiempo. Por ahí había otra pregunta. Algunos que tenían preguntas que dijeron que se iban a preparar para esta siguiente sesión. Eugenia, ya me habías comentado en Estados Unidos. Un saludo. Mariana, ¿qué me tienen que decir? Si tienen por ahí alguna pregunta o continuamos nosotros por acá. Referente a las constituciones de sociedades, mi estimado Juan, ¿cuáles son los requisitos, por ejemplo, para las sociedades anónimas, que luego nos preguntan mucho aquí los colegas? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has visto complicado? No, fíjate que no, al contrario, creo que el Estado mexicano ha facilitado cada vez más la constitución de sociedades. Yo no dudaría, bueno, quién sabe, yo no dudaría que en algún futuro no muy lejano se estableciera en México lo que se conoce como la sociedad unimembre. No ha tenido éxito en México porque el concepto de sociedad unimembre no encaja en nuestro lenguaje, en nuestra concepción de la sociedad, pero existe en algunos países de Europa. Nosotros tenemos un remedio, que es la persona física con actividades empresariales, ¿no? Que es la que sustituye a la sociedad unimembre. Mira, la Constitución de Sociedades tiene como primer requisito, hablando desde el punto de vista formal, la obtención de un permiso por parte de ahora la Secretaría de Economía. Durante muchos años este permiso se tramitó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí. Bueno, a partir de junio de este año, mediados de junio, ya la Secretaría de Economía es la que está a cargo de otorgar estos permisos, otorgar o negar estos permisos. Okay. ¿Cuál es la razón de que tengas que acudir ante el gobierno para solicitar el permiso de la Constitución? La autorización del nombre. ¿No? Antiguamente tenías que solicitar la autorización del nombre, proporcionar el objeto, una serie de partes de tu contrato social que sancionaba la autoridad. Ahora ya no, esto se ha ido eliminando y ahora simplemente es el nombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque México ha entrado en tratos comerciales a nivel internacional, forma parte de la Organización Mundial de Comercio y forma parte también de los registros universales de patentes y marcas y nombres de sociedades. Okay. Ya me tocó el caso de unos empresarios españoles que quisieron constituir una sociedad en México aquí, utilizando el mismo nombre de la sociedad que tienen en España. Y entonces la Secretaría lo rechazó. Dijo, no, en España hay una sociedad. Pero es de nosotros. Bueno, pues entonces obtengan una autorización formal de su sociedad española para utilizar el nombre aquí, ¿no? Eso es una buena medida porque protege al comercio, ¿no? Protege al comerciante. Entonces, primero es la solicitud del permiso. El permiso ya no cuesta. Hasta hace todavía unos 2 meses tenía un costo de... eran 900 y tantos pesos. Sí, poco 75. Algo así, menos de 1,000 pesos. Ahora ya no cuesta, ¿no? Y ahora pero ahora se solicita ante la Secretaría de Economía. Todavía no nos ha definido muy bien la Secretaría de Economía cuál va a ser el procedimiento para solicitar el permiso, ¿no? Después, bueno, pues hay que proporcionarle una serie de datos al notario. Primero, respecto de la personalidad de los socios, sus generales, si se trata de que algún socio o todos los socios son personas morales, bueno, los representantes tienen que acreditar debidamente la existencia de sus representadas y además las facultades que tienen para representarla. Se tiene que establecer bien la duración, el domicilio, ¿no? Exacto. El capital social. Hay un mínimo establecido en la ley, por ejemplo, para la sociedad anónima, que es de 50,000 pesos. Así es. ¿Verdad? Y 2 socios, ¿no? Por lo menos 2 socios. En qué porcentaje participan cada uno, cuántas acciones va a suscribir cada uno, si las acciones serán
pagadas o pagaderas, ¿verdad? Puede suscribirse a cierto plazo las acciones, no más de un año. Si la sociedad va a tener o no admisión de extranjeros, ¿verdad? Cuál es el objeto de la sociedad, cómo se va a administrar la sociedad, quiénes van a ser sus administradores y qué poderes van a tener los administradores, ¿no? Básicamente esos son los elementos esenciales que requiere un notario para diseñar la escritura constitutiva de una sociedad. Y lo más importante, porque fíjate que yo voy en la cuestión relación que tiene dentro de la escritura constitutiva del objeto social con cierta deducción de gastos, y una problemática que nos encontramos hace algunos meses también con los bancos, de que si no venía dentro del objeto social del poder que le estabas dando a la persona indicada, de que tenía el poder para abrir cuentas bancarias, que dijera específicamente eso, no te abrían la cuenta. No sé si tuviste ese problema. Si ya lo he tenido, y lo que voy a decir lo digo con todo respeto. Estos son problemas de que profesionales distintos a los abogados le han metido la mano a las leyes mercantiles y han hecho un margallate. Mira, padecemos en México y en algunos otros países de América Latina un fenómeno que nosotros llamamos el casuismo. El hecho de que intervengan en el diseño de la ley personas no conocedoras del derecho ha provocado que se traten de fijar en la ley los casos que más les interesan, ¿no? O que les llama la atención y que consideran delicados. Y esto provoca un problema muy serio, porque en la medida en que tú vas haciendo casuística a la ley y perdiendo la generalidad, cada vez es más difícil aplicar la norma general. Sí. Entonces ahora resulta que yo soy el administrador único de una empresa, y si al notario se le pasó en la relación de los poderes especificar que también tiene poderes para abrir cuenta de cheques, no me la abre el banco. Y soy el administrador único. Tengo todos los poderes. No, y es ridículo, porque inclusive hasta un poder para actos de dominio tienes. Ahí te dice, no puedes abrir cuenta. No puedes abrir una cuenta. Oye, puedo vender la empresa, pero no puedo abrir una cuenta de cheques. Exactamente, a esos extremos hemos llegado. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pero lamentablemente hay una norma, el artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en donde se establece esa obligación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Mira, en lugar de estarnos peleando con los diputados y senadores que aprobaron la ley, bueno, pues le ponemos ahí su frasecita, vamos consintiendo la irregularidad para no tropezarnos, no ponernos nosotros la piedra para tropezar, ¿no? Sí, no puede ser el problema. Pero es un problema que tenemos en el orden jurídico mexicano. Que vamos consintiendo y consintiendo, y ya después se vuelven, como tú dices, un margallate las leyes. Claro, porque entonces ya la ley se vuelve un desorden, ¿no? Ya lejos de ser un orden jurídico, es un desorden jurídico. Sí, totalmente de acuerdo. Dentro del objeto social también a veces nos obliga en cierta forma el SAT de que debamos de poner, por ejemplo, que para evitar los embargos, y realmente lo es, las cuentas bancarias son herramientas de trabajo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si no tienes el dinero disponible para operar tu empresa, pues paras la empresa para pagar, para comprar, pagar mercancía, pagar sueldos y salarios, para compra de activos fijos, etcétera, etcétera. Por eso existe una disposición, pero mira, volvemos a lo mismo, es el casuismo. Hay una disposición en la ley más vieja que yo y que muchos de nosotros, muy buena, en donde se establece, cuando el embargo sea de una negociación, consistirá en la intervención de la caja. Así es. Claro, porque cuando tú intervienes la caja, proteges al acreedor. Proteges al acreedor, pero proteges la operación. Efectivamente, no lo detienes. Claro. Y esa es la forma en que se debe dar. Claro. Bueno, va también. Porque a lo mejor, mira, a mí, la empresa me debe 100,000 pesos de una mercancía que le di a plazo, ¿no? No me la ha pagado, me la debe. Y tiene en su cuenta 250,000 pesos. Así es. Y no me paga. Bueno, pero es que esos 250,000 pesos no le permiten, en función de su operación, arrancarle 100 para pagarme, ¿no? Porque si no, llevas a un conflicto a la empresa. Y el Estado, a través de las leyes mercantiles, tiene interés en proteger a la empresa y el crédito, ¿no? Entonces, intervengo la caja y me voy cobrando de a poquito, ¿no? Yo cobro mi crédito, pero no
llevo a la quiebra a la empresa, ¿no? Sí, efectivamente, que es una medida mucho más sana que el embargo de cuentas, que por 10,000 pesos te embargan una cuenta de 400,000 y, y no puedes mover nada. Claro, paralizas la empresa. Bueno, esto nada más era como una planeación fiscal, porque algunos contadores, abogados fiscalistas han comentado que si anotamos por ahí que las cuentas bancarias son una herramienta de trabajo, como que pudieras destrabar más rápidamente algún embargo, pero bueno. Puede ser, sí, es una buena idea, habría que ver de qué manera redactar esa clausulita, de modo que cuando se lo llevaras al juez se convence y de inmediato levantar el embargo, ¿no? Efectivamente. Sí. Muy bien, mis queridos colegas, pues aquí mi querido amigo el licenciado Juan Caballero tiene un compromiso por ahí. Quisiera preguntarles si no tienen alguna cuestión, alguna duda, por favor háganoslo saber, y mientras les damos las gracias a Dan de San Luis Potosí, a Anel, al CP Norma Eugenia de Estados Unidos, Eusebia, Fernando de San Luis Potosí, Hernández, Hilda de Veracruz, Isaías Verdi de Querétaro, Javier, Jorge Camacho, Jorge Cervantes, Cali de Chiapas, saludos hasta Chiapas, Quique de Tula, Luis, Mariana, Riviera Nayarit, qué excelente, ya no los habíamos visto por aquí, y a Ángel, les damos las gracias. Santa, yo creo que a ver si hacemos una prueba antes otra vez con el video, porque no sé qué pasó, ya ves que ya nos había fallado, pero según vi habían tenido por ahí algunos problemillas. Evelis, Capacitación Chamblati, te agradecemos también ahí todo tu apoyo, y a Santa. Y bueno, si no tienen preguntas, colegas, nos vemos el próximo miércoles, esperemos ya poderlos ver en video. Y esta ya está grabando esta presentación que le estamos haciendo el día de hoy, y en cuanto la transformemos se las enviamos para subirla, mi estimada Santa. Pues muchas gracias, colegas, nos estamos viendo y oyendo el próximo miércoles. Muy amables. Juan, muchas gracias muchas gracias a ti. Te agradecemos tus valiosos comentarios. Gracias a quienes nos hayan escuchado. Muy bien, ahí mandaremos los datos del licenciado por si tienen por ahí alguna duda o pregunta o quieren hacer uso del servicio, mis queridos colegas. Hasta luego, el próximo miércoles nos vemos. ¿Ya con eso saliste? Ya, sí. Mira, pensé que te iba a... No, aquí se ve cuando estamos hablando. Y déjame pararla. Ay, es que esta madre, ¿qué dice? Para detener. Sé cómo grabar, cabrón. Aquí está para grabar.